vida personal del trabajador y al ejercicio efectivo de los derechos colectivos. Este tipo de conquistas, compañeros, forman parte de un proceso más amplio, no termina aquí. Es el fortalecimiento del sindicalismo estatal en el Perú. Luego de varios años marcados por la precarización del empleo público, la fragmentación de los regímenes laborales, la desarticulación de los espacios de representación y el descrédito del sindicalismo en general. Hoy estamos asistiendo a una etapa distinta. Se percibe el renacimiento sindical en el sector público, caracterizado por el surgimiento de nuevas organizaciones como la nuestra, pero además de la profesionalización de la clase dirigencial y una mayor conciencia de clase de los trabajadores del Estado. Este fenómeno no creo que no es casual. Este fenómeno responde a la crisis de representación política e institucional por la que atraviesa nuestro país, en un contexto de desconfianza generalizada, de pérdida de legitimidad de los poderes públicos y del agotamiento de los modelos verticales de gestión. Los trabajadores estamos entendiendo que no basta con ser servidores públicos responsables, sino que también debemos ser sujetos políticos activos, con voz propia, con propuestas, con capacidad de incidir en las decisiones que afectan nuestra vida y nuestro entorno laboral. En este marco, los sindicatos en la administración pública tienen una doble misión: defender los derechos de sus afiliados y contribuir al fortalecimiento del Estado como garante de derechos para toda la ciudadanía. No se trata solo de buscar beneficios, sino de afirmar una visión del trabajo público como servicio, como compromiso con el interés común, como práctica ética. Eh, Nosotros en el Perú ha sido también una escuela de ciudadanía, el sindicalismo, una herramienta de democratización y una reserva moral frente a los abusos del poder político o empresarial. Hoy más que nunca, compañeros, necesitamos un sindicalismo que no solo sea reactivo, sino también propositivo, que combine la firmeza con el diálogo, que ejerza sus derechos sin perder legitimidad, que trabaje con ética, cuidando a los trabajadores, cuidando a la institución y cuidando a la democracia. Desde el Sutsunas estamos convencidos de que marcar la diferencia es una obligación. No podemos replicar lógicas del pasado que dividieron, que burocratizaron o desvirtuaron el sentido del sindicalismo. Necesitamos construir una organización basada en tres pilares: la unidad, porque solo desde la cohesión interna podemos construir una fuerza colectiva. Y no se trata de pensar igual, se trata de pensar distinto, pero caminar con objetivos comunes y con respeto mutuo. Confianza. Como base de cualquier proceso organizativo sostenible, la confianza en nuestras capacidades es importante, en nuestras intenciones y en nuestra representatividad. Transparencia, porque la legitimidad no se impone, se construye, y se construye con rendición de cuentas, con información clara, con participación, con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Nuestra responsabilidad no termina con conseguir derechos, más bien comienza ahí. Lo que está en juego es algo más profundo: construir una cultura sindical moderna, ética, comprometida, que dialogue con la ciudadanía, que inspire respeto dentro y fuera de la entidad y que esté a la altura de los desafíos que hoy atraviesa nuestro país. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la participación, como ya lo ha mencionado Iván, de dos destacados dirigentes sindicales, cuya trayectoria y compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores públicos nos inspira profundamente. Nosotros que somos nuevos en este largo camino. Nos acompaña
Nancy Donaire Rivadeneira, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú, FENTEP-CAS, una organización que ha liderado con firmeza y perseverancia la lucha por condiciones laborales más justas y por la consolidación de la negociación colectiva en el sector estatal. Su presencia hoy no solo nos enriquece el análisis, sino que también reafirma la importancia de articularnos a nivel nacional para defender principios comunes. Asimismo, contamos con la valiosa presencia de Gustavo Torres Linares, secretario general del Sindicato de Trabajadores de OCIPTEL, Sintra-OCIPTEL, un dirigente que ha impulsado con convicción y claridad procesos de fortalecimiento sindical en el ámbito regulador. La experiencia del Citra Ociptel demuestra que sí es posible construir organizaciones sólidas, autónomas y con capacidad de propuesta, incluso en contextos institucionales complejos como los reguladores. La participación de ambos líderes sindicales en este evento es un reflejo del espíritu que anima este encuentro, tender puentes, compartir experiencias y fortalecer el tejido organizativo entre los trabajadores del Estado. Desde el SUTSUNAS agradecemos profundamente su generosidad por compartir este tiempo con nosotros, por su compromiso con esta causa común. Este webinar es solo un paso más, un paso que reafirma nuestro compromiso con la formación, la organización y el fortalecimiento de nuestra acción colectiva. Les damos la más cordial bienvenida y quedan a disposición para su exposición. Gracias. Muchas gracias, Elisa, por estas palabras, Marco, de presentación de este evento, y a los participantes también por estar ya conectados. Voy a compartir brevemente el programa que tenemos para el día de hoy. Eh, lo que vamos a tener son dos presentaciones. La primera de ellas va a estar a cargo de Nancy Donaire Rivadeneira, con el tema Estrategias para fortalecer la representatividad sindical en entidades públicas, experiencias exitosas. Luego de su presentación, vamos a pedir a las personas que están conectadas, si tienen comentarios o si quieren formular una pregunta, que la puedan hacer por el chat, y el equipo que está revisando el chat, pues lo vamos a trasladar a nuestra ponente. Luego expondrá Gustavo Torres Linares el tema 2, que es articulación sindical, retos y desafíos en el sector estatal. Luego igual de su presentación, vamos a recoger las preguntas, comentarios o algún tipo de expresión que puedan hacerla a través del chat para poder trasladarla al expositor. Luego de ello vamos a tener unas reflexiones finales con nuestros expositores y finalmente las palabras de conclusión y cierre con una foto que vamos a pedir también que abran su cámara para tener una foto de recuerdo de este evento. Es un evento bastante dinámico, como ustedes pueden ver, y que esperamos que pueda ser del provecho y agrado de todos. Entonces, bueno, básicamente también les he manifestado que por un tema de dinamicidad y orden, les estamos pidiendo que hagan sus comentarios por el chat y de esta manera desarrollar de un modo más organizado el evento. Así que sin menos preámbulo, ya vamos a empezar con la primera intervención, en este caso a cargo de Nancy Donaire Rivadeneira, ¿no? Ella, como ya se ha mencionado, es secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú, FENTEP-CAS, y también es delegada de la Coordinadora Nacional de Trabajadores CAS. Nunca más. Nancy tiene una amplia trayectoria también en el sector estatal y también una permanente participación a nivel de incidencia legislativa, en la cual la vemos nosotros también en diferentes espacios en donde se están desarrollando, se están haciendo trabajos de incidencia a nivel legislativo, como digo, para poder tener mejoras también a nivel normativo, ¿no? Que puedan estar indicadas, que puedan estar siendo trabajadas a nivel de Congreso.
Entonces, sin más preámbulo, como dije, vamos a invitar a Nancy. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente aquí en la sala principal para que puedas dirigirte a nuestros asistentes que no solamente son parte del Sutsunas, sino también se ha hecho extensiva la invitación a algunas otras personas que están interesadas en esta temática. Adelante, Nancy, bienvenida a este webinar organizado por Subsunas. Adelante. Muchas gracias, Iván. Agradecer a Sutsunas por la invitación y a la secretaria general, a la compañera Rosa Sedano, al compañero que vamos a participar el día de hoy en la disertación, a Gustavo Torres Linares del Sintra Occitel. Para mí es un honor estar acá con ustedes, compañeros y compañeras, en este espacio que me permite de alguna forma trasladar no solamente mis experiencias a breve, sino también ver las estrategias que nos mueve en este ámbito sindical, que para nosotros como líderes sindicales resulta de suma importancia. Pero quiero hacer un preámbulo antes de pasar en concreto a tocar el tema de las estrategias, de saber de que en el Perú existe en un promedio de más de 1.549.000 trabajadores. Lo digo trabajadores porque siempre nos tratan de acuñar diferentes nombres, colaboradores, servidores, pero finalmente, compañeros, yo creo que la naturaleza es trabajadores. Somos trabajadores que brindamos nuestro servicio al Estado para un bien común, que es la comunidad, que es nuestra razón de ser. Por ellos estamos, existimos y estamos en la obligación de brindar un buen servicio, pero no perdiendo esas condiciones básicas que necesita el trabajador para cumplir con esa función y pues exigir lo que tanto se habla, el tema de la eficiencia y eficacia en las instituciones públicas y privadas. Quiero también señalar que en el Perú existen más de 49 regímenes laborales. Dentro de ellos, 15 de esos regímenes laborales están divididos en los regímenes que le llamamos generales, en los regímenes especiales y también en otros regímenes que sumados son 15 regímenes laborales en el Estado. De ahí podemos evidenciar de que no existe una estadística actualizada, concreta, respecto, por ejemplo, a cuántos trabajadores son sindicalizados en los diferentes gremios a nivel de repente de sindicatos, de federaciones o confederaciones. Lamentablemente, cuando se solicitó por transparencia al Ministerio de Trabajo cuántos trabajadores estaban afiliados, notamos que este año, en pleno año 2025, no existía un registro efectivo que nos pueda manifestar esos números o las estadísticas. Sabemos que somos los CAS, los que son llamados los de contrato administrativo de servicio, que nace el 6 de junio del 2008, representa la mayor fuerza en el Perú. Somos el 40% de trabajadores en el Estado peruano que lamentablemente han venido desarrollándose bajo el decreto legislativo de la 1057, que vendría a ser los contratos administrativos de servicio. Hubo una modificatoria en el 2012 donde se reconoce algunos ciertos derechos, pero que hasta la fecha lamentablemente no tenemos esos beneficios por el cual venimos luchando. Si bien es cierto, tras largos años de lucha se ha conseguido, ¿no?, la ley 31.131, donde su naturaleza era erradicar este régimen perverso de los CAS, pero sin embargo, no quiero agradecer, sino diríamos en una forma de sorna, gracias al señor Sagasti, ¿no?, quien demandó nuestra ley
como inconstitucional ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional lo único que hizo fue reconocernos la estabilidad laboral que ahora muchos compañeros CAS gozan. Y compañeros, que quede claro, eso ha sido un cúmulo de luchas. Quien les habla viene luchando 11 años. Desde el 2013 hemos levantado nuestra bandera de lucha y hemos elevado nuestra voz de protesta frente a este atropello que venía desarrollando el Estado peruano, que siempre está a espaldas de los trabajadores. Entonces nosotros hemos logrado con un puñado de compañeros, seguramente que si me pongo a nombrar, vamos a ver que no somos muchos, somos pocos, que salimos esperanzados con un sueño de poder reivindicar los derechos laborales de los trabajadores CAS. Y es así que en marzo del 2021 se consigue, efectivamente el 10 de marzo del 2021, se consigue que todos los contratos de los trabajadores CAS pasen a ser a tiempo indeterminado. Un logro que de alguna forma representa el sacrificio en las calles, compañeros. Por eso vamos a hablar de estrategias, ¿no? De cómo nosotros, a través de la presión social, ¿no? Y movilizaciones, se ha logrado justamente conseguir la acción de esta ley, y también a través de otros entes como las confederaciones se viene exigiendo y logrando diferentes beneficios para los trabajadores a través de las negociaciones colectivas. Bien, compañeros, las estrategias que nosotros hemos ido aplicando durante estos años para poder de alguna forma involucrar, ¿no?, la participación del trabajador en diálogos, ¿no?, y la presión social a través de movilizaciones frente a la negativa del Estado, del gobierno, del poder legislativo, de poder de alguna forma reivindicar los derechos laborales, ¿no? Las estrategias claves que se han ido dando ha sido, pues, de repente buscar el aumento de la sindicalización. Sabemos que es un reto, y seguramente que el compañero lo va a tocar, el tema de las afiliaciones. En verdad, a estas alturas es muy, muy deprimente. No tenemos esa participación activa de parte de los trabajadores en las luchas sociales, en las movilizaciones. No hay un compromiso al 100% en la reivindicación de nuestros derechos laborales. Por eso que una de las estrategias para nosotros poder conseguir ciertos réditos a favor de los trabajadores, reivindicar derechos, ha sido con la presión social y las movilizaciones. Cuando las negociaciones no han sido fructíferas, cuando los sindicatos recurren a este tipo de acciones, es porque en definitiva, tanto la gestión, o como le llamamos a nivel sindical, la patronal, no cumple pues definitivamente con respetar los derechos laborales que están consagrados en las diferentes normas, como por ejemplo es en el tema de la negociación colectiva, ¿no?, que tenemos normas que permiten, pues, a través de esa negociación poder mejorar no solamente el entorno laboral, sino también nos permitirían mejorar e inclusive las remuneraciones, lo que le llamamos el tema económico. Y lamentablemente cuando no se da ello, se tiene que acudir a este tipo de estrategias, ¿no?, de presión y de movilización a través de las marchas, a través de repente como nosotros hacíamos veladas, hacíamos banderolazos, y así se ha ido consiguiendo muchos derechos. La unidad de acción también es una de las estrategias en donde se logra promover la colaboración entre diferentes sindicatos. Yo creo que es uno de los principios importantes, la unidad, que siempre apelamos los sindicalistas. La unidad de acción, siempre partimos de que toda lucha, toda acción es bienvenida.
Y las acciones de lucha, compañeros, no se logra un objetivo con una marcha o de repente 2 protestas, no se logra. Por la experiencia sabemos que a nosotros nos ha ido costando años en el quehacer sindical, en las luchas para poder conseguir de repente o arrancar lo que decimos derechos laborales. Nos falta programas de educación y comunicación. Es una estrategia la que ahora estamos utilizando para poder de alguna forma realizar una actividad de educación y comunicación para informar a los trabajadores respecto a sus derechos y cómo participar en la vida sindical. Es muy importante la libertad sindical, compañeros, algo que los funcionarios no entienden. Creen que nos hacen el favor cuando nos dan licencia sindical. Creen que nosotros tenemos que pedirle que por favor autoricen una licencia sindical cuando estamos en la condición de líderes sindicales. Se desconoce mucho el fuero sindical y lamentablemente estos espacios nos permiten capacitarnos y nos permiten hacer prevalecer nuestros derechos frente a la gestión cuando pretenden vulnerar ese derecho a la libre sindicalización, esa libertad sindical que importa que tú puedas ser elegido, elegir y a los líderes sindicales, ese fuero sindical que les protege. ¿Qué significa? De que no les pueden estar trasladando de un lugar a otro, no pueden ejercer presión, no pueden hacer uso y abuso de ese poder que tienen los funcionarios para poder de alguna forma entrometerse o hacer un tipo de injerencia en las labores sindicales. Eso es el fuero sindical que te cubre para que no te puedan hacer despidos arbitrarios e ilegales. Pero sin embargo, compañeros, en la actualidad vemos que inclusive a compañeros CAS que han alcanzado que sus contratos se conviertan a tiempo indeterminado, muchos funcionarios que desconocen las normas vienen desvinculándolos, lo que le llaman, y para nosotros es despidos arbitrarios e ilegales, a muchos líderes sindicales y también a nuestros afiliados. Es por ello que nosotros hemos estado en la defensa de derechos laborales de las diferentes instituciones y eso lo llamamos por el principio de solidaridad. Por el principio de solidaridad, compañeros, es que nosotros tenemos que hacernos doler frente a la vulneración de un derecho de un trabajador, sea de nuestra institución o de otra, tenemos que tener la capacidad de indignarnos y elevar nuestra voz de protesta frente a estos abusos que se vienen dando, no solamente en las diferentes instituciones. Ustedes tienen 30 años como institución y es un avance que en esos 30 años, recién ahora 2 años, tengan su sindicato. Compañeros, la fuerza se construye con la confianza. La base de un sindicalista son sus afiliados. Si sus afiliados no les apoyan a sus líderes sindicales, es por gusto. Está de más. Yo creo que la unidad nos fortalece. Y no está de más lo que dije hace un rato, que sin luchas no hay victoria. No es nuestra cultura, definitivamente. A mí me ha costado en RENIEC poder incentivar a mis afiliados para que puedan salir a paralizaciones, a marchas, a pesar que venimos enfrentando PATS, lo que le llamamos, ¿no? Son procedimientos administrativos disciplinarios por haber ido a protestas, porque la jefa nacional considera de que es ilegal o cree que es una huelga. Diferenciemos, una huelga es otra cosa y una protesta es otra cosa. Si yo quiero desarrollar una huelga, tengo que tener el permiso del Ministerio de Trabajo, pero si quiero desarrollar una protesta, no, compañeros, y está garantizado no solamente por la Constitución, sino por normas internacionales. Son estrategias que se han venido dando durante estos años y las mejores experiencias que tenemos es haber logrado con un puño de luchadores, compañeros que se han fajado en plena pandemia,
hemos logrado la 31.131. Esa ley, compañeros, muchos CAS desconocen. Creen que un día los congresistas se levantaron de buen ánimo y quisieron legislar esa norma. No, compañeros, nos ha costado sentarnos en la puerta del Congreso, nos ha costado hacer vigilias en la puerta del Tribunal Constitucional con nuestras mascarillas en plena pandemia, retando a la muerte. Hemos salido a luchar un puñado de trabajadores para que ahora, por lo menos, respeten esa estabilidad laboral que han conseguido los compañeros CAS. Tenemos experiencias recientes y hay muchas en las diferentes instituciones a través de las negociaciones colectivas que van ganando. Por ejemplo, veamos en la SUNAT, tienen su cierre de pliego, hasta recuerdo mucho, en Vida Sana, que tenían su cierre de pliego de 25.000, tenían 4 uniformes, 4 zapatos, era fabuloso la negociación colectiva que ellos desarrollaban para los compañeros. Finalmente, en unidad, nos alegra cuando cualquier compañero o líder sindical consigue para sus afiliados condiciones básicas o mejoras económicas. Para nosotros es una alegría y vamos a apoyar desde nuestro espacio. Por ejemplo, compañeros, en la Municipalidad de Lima, este señor alcalde, que no voy a nombrarlo, en verdad ha despedido a más de 2.000 trabajadores CAS. Nos hemos tenido que unir todos para ir y hacer marchas, movilizaciones a la puerta del municipio. ¿Pero por qué? Porque estamos sensibilizados. Y eso es lo que nos falta, porque si todos los trabajadores estuviéramos a una sola voz, compañeros, nadie se atrevería a hacer lo que hacen con cada trabajador en las diferentes instituciones. Ahorita, pronto, están desvinculando a más de 1.500 trabajadores en la Contraloría General de la República. Se supone que debe ser una institución que debe velar por el cumplimiento estricto de la legalidad en un Estado de Derecho, pero sin embargo son los primeros en vulnerar los derechos laborales de sus trabajadores. La Defensoría del Pueblo es lo peor que ha pasado, ha desvinculado a una líder sindical, a una secretaria general de un sindicato, porque lamentablemente ha osado pues elevar su voz de protesta frente a los diferentes atropellos que venían desarrollándose al interior de esa institución. Tenemos también cosas positivas. Ahora último, quiero hablar de mi institución, que a través de la unidad, compañeros, en una institución puede haber 2, 3, 4 sindicatos, seguramente con posiciones distintas, pero por esta unidad sindical a la hora de la lucha nos juntamos todos para poder conseguir beneficios para todos en la institución. Y parte de esos beneficios en esta última lucha que hemos tenido el año pasado, hemos conseguido, compañeros, que los CAS, los más de 2.400 CAS, puedan ahora, a través de un concurso interno, pasar a ser 728. Y eso es un logro, y eso es la primera vez en la historia del Perú que se da que a través de una ley de presupuesto se procure que trabajadores CAS pasen a ser del régimen de la 728. Es una nueva experiencia, estamos en todo ese proceso. Ahora el 29 de abril, en el 7º Encuentro Nacional de Trabajadores CAS, van a poder detallar de cómo ha sido ese trabajo, ese procedimiento, pero la unidad nos ha fortalecido. También tenemos muchos otros proyectos que están encaminados, ¿no? de las diferentes instituciones como el Ministerio Público, SUNAT y varios otros que no recuerdo en el momento, compañeros, que también, viendo la experiencia de RANIC, están procurando también por la naturaleza de la institución, porque pertenecen a una ley de la actividad privada, es decir, somos 728 por creación de la ley orgánica, que sí podrían pasar. Entonces, ahora se ha generado todo un ambiente, un espacio, una estrategia de lucha conjunta. Se está procurando que más mujeres asuman ese reto y ese rol de poder
liderar estos espacios. Compañeros, les soy sincera, quien les habla, 11 años de lucha sindical en carne propia, he sentido el machismo de algunos malos líderes sindicales y a veces de las mismas mujeres, de algunas, porque sé que también he sentido el apoyo de muchos varones, muchas mujeres en la lucha, pero se siente el machismo, compañeros. Y eso tenemos que desterrar. Por eso es que muchas mujeres, entiendo yo, que no quieren asumir ese gran reto de liderar estos grandes espacios. Las mujeres nos estamos preparando. Seguramente el compañero que me va a seguir cuando hable de la transformación en la organización del sindicato o la mayor participación de las mujeres y los jóvenes en estos espacios, nos va a hacer entender y comprender que es urgente. Tenemos líderes que inclusive ya ni trabajan en las instituciones públicas y son de confederaciones, de federaciones. Nosotros, no soy tan joven, pero me considero joven por la lucha, nos estamos preparando, estamos estudiando maestrías, doctorados, porque creemos en el sindicalismo como una fuerza de poder cambiar el Perú y cambiar los destinos de los trabajadores. Me gustaría hablar más, compañeros, pero voy a hacer un alto acá por si hubiera alguna consulta o pregunta para yo poder absolverles. Hay mucho que hablar en estrategias, pero las ideas fuerza es, tenemos que ser activistas, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser transparentes, tenemos que practicar la unidad y tenemos que aprender, repito, a sensibilizarnos, a indignarnos frente a la vulneración de un derecho de un trabajador, sea de nuestro sindicato, de nuestra institución o de otra institución. Y ahora es un nuevo reto, compañeros. Tenemos los medios de comunicación alternativos, tenemos el Facebook, el Twitter, tenemos el TikTok, por donde nosotros podemos también dar nuestra lucha y nuestro apoyo. La lucha ya no solo se da en las calles, compañeros, la lucha se está dando fuertemente en las redes. Y ahí es donde tenemos que meternos para poder elevar nuestra voz de protesta. Y si hay algún compañero que en la red está elevando su voz de protesta, un like significa mucho, compañeros, porque los políticos, todos ven, entran y dicen, 4 gatos han dado un like a un pronunciamiento por un tema seguramente de vulneración de derechos. Nos ven totalmente desunidos. Yo creo que acá están haciendo un nuevo espíritu, una nueva ganas de luchar y de generar espacios de mayor participación de los trabajadores en el quehacer sindical. Muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto para poder absolver. Muchas gracias, Nancy Donaire Rivadeneira, por esta intervención. Sí, hay unas preguntas que le vamos a trasladar. Doctora Donaire, considerando los actuales desafíos laborales en el sector público, especialmente en el régimen CAS, ¿qué estrategias está promoviendo la FENTAP para fortalecer la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores estatales? Otra pregunta, ¿cuáles cree que son los errores más frecuentes que cometen los sindicatos en el desarrollo de su quehacer? Dos preguntas que le alcanzamos a la doctora Nancy Donaire para que las pueda absolver. Bien. Nosotros partimos como organización, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores CAS Nunca Más el 2016. Nos organizamos así, de forma voluntaria. No tenemos personería jurídica, pero así empezamos a luchar. Posteriormente nacieron, debajo de la coordinadora, teníamos 2 federaciones, la federación que represento y la federación del compañero Alan en Trujillo. Yo represento a la Federación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú. ¿Qué cosas estamos haciendo para poder lograr la estabilidad laboral? En este momento hemos tratado de unir esfuerzos
para el 2021 y conseguir la ley 31.131 que otorga la estabilidad laboral a los trabajadores CAS hasta el 10 de marzo del 2021. Lamentablemente, el Estado peruano sigue contratando bajo este régimen del decreto legislativo 1057, del cual no estamos de acuerdo, lo que les llaman los CAS temporales, ¿no? Lo que no debería existir. Nosotros, a través de muchas normas que ha sido fomentado, en este caso, por ejemplo, por la congresista Isabel Cortés, se ha pedido la eliminación de Servir, porque lamentablemente, siendo Servir el ente rector en materia de recursos humanos, no cumple con su función y lamentablemente no nos da esa garantía que ellos tanto pregonan, que es la meritocracia, que es el tema de la eficiencia y eficacia en el servicio en las instituciones públicas, brindando ese servicio a los ciudadanos. Entonces, nosotros hemos presentado muchos proyectos de norma con diferentes congresistas, como el congresista Quito, el congresista Burgos, la congresista Isabel Cortés, para eliminar este régimen nefasto que es la 1057, que son los CAS. Ahora, ¿cuáles son los errores frecuentes en el sindicato? Yo creo que el mayor error frecuente que se da es no cumplir con el estatuto. El estatuto es nuestra Biblia y el estatuto exige tanto a los líderes sindicales ciertas obligaciones y deberes. De igual forma, también a los afiliados. Pero a veces, cuando uno ve, piensan que el líder sindical nos tiene que solucionar todos los problemas y nosotros solo estamos los afiliados para exigir. Esos son los mayores errores. Y los mayores errores que se da es que no hay una rendición de cuentas conforme establece el estatuto. No se promueve de repente esas elecciones transparentes, ¿no? En muchos sindicatos he visto que a veces los mismos líderes sindicales rotan, están 10, 15 años. Está bien, se pueden presentar, tiene que haber esa transparencia en los procesos electorales. Yo creo que eso es, y la falta de comunicación entre sus líderes con sus bases. Y las bases también darles esa confianza a los líderes. Recuerden, compañeros, si la base no te apoya, por más buen líder que seas, no vas a avanzar, porque la fuerza está en las bases. Y si no hay fuerza en las bases, nosotros como líderes no somos nada, sinceramente. Esos son los mayores errores que debemos de evitar, creo yo. Y el tema económico es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Nancy Donaire Rivadeneira, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú, FENTEPCAS, que nos ha acompañado con esta presentación. Le invitamos que vamos a invitar a nuestro siguiente ponente y no se vaya porque al final vamos a tener un bloque final para poder hacer las reflexiones de esta presentación. Bien, gracias Nancy. Ahora sí invitamos a nuestro segundo invitado. En este caso se trata del señor Gustavo Torres Linares, secretario general del Sindicato de Trabajadores de OCIPTEL, Citra OCIPTEL. Gustavo Torres Linares tiene 26 años de experiencia en el sector público y en este caso también forma parte de un sindicato de un regulador, en este caso OCIPTEL. Entonces, Gustavo Torres Linares nos va a presentar el tema articulación sindical, retos y desafíos en el sector estatal. Gustavo, buenas noches y bienvenido a este webinar. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a todos los presentes. Sumamente complacido de compartir estas experiencias esta noche, esta conversación con ustedes, con la compañera Nancy Donaire. Nosotros que estamos entrando en el sindicalismo estatal, conocemos de la trayectoria de la compañera Nancy, que nos ha dicho cómo a lo largo de estos 12, 13 años que tiene en la dirigencia ha podido conseguir, digamos, resultados concretos, ¿no? La ley 31.131, la ley por la cual se consagra básicamente la estabilidad laboral de los CAS hasta esa fecha, en la disposición en una ley de presupuesto por la cual
los trabajadores CAS de RENIEC pueden acceder a posiciones del régimen del decreto legislativo 728. Es un logro importante y que algunas instituciones, algunos sindicatos, estamos animándonos a recorrer ese camino. Como ha dicho la compañera, no basta la iniciativa, no basta el hecho de presentar el proyecto correspondiente, sino que tiene que haber necesariamente el acompañamiento de los trabajadores, no solamente los beneficiarios, sino también de los que están en otros regímenes en virtud de la solidaridad sindical para efectos de conseguir ciertas victorias o en todo caso ciertos logros. Por eso, compañera Nancy, en nombre del Sindicato de Trabajadores de los IPTEL, mi reconocimiento y mi abrazo fraterno. Entrando un poco en materia sobre el tema que nos han asignado, articulación sindical, retos y desafíos en el sector estatal, es importante no perder de vista el contexto general, ¿ya? Y hablo de contexto general, no necesariamente me circunscribo al contexto político o al contexto laboral. El Perú tiene unas características particulares, el Perú tiene unas características, digamos, que resaltan muy claramente en diversos ámbitos, en diversos aspectos, más allá de los temas culturales, más allá de los temas de pertenencia, más allá de los temas históricos que nos unen. En la actualidad tenemos algunas características importantes. Si pueden avanzar con la presentación, por favor. Informalidad generalizada. Ayer tuvimos noticia que desde el propio gobierno se reconoce que existen 12.400.000 personas que trabajan y que no están en planilla, ¿ya? La alta informalidad laboral. No estamos hablando acá de la informalidad solamente económica, ni la informalidad personal que pudiera existir. El hecho que un trabajador en nuestro país esté en planilla es ya un privilegio. Imagínense ustedes hablar de derechos colectivos, hablar de promoción del sindicalismo y hablar de logros a partir de la asociación de personas en un sindicato cuando tenemos esta base de trabajadores no perdón, no reconocidos oficialmente a través de una planilla y evidentemente sin mayores derechos, ¿no? Entonces, esto nos plantea, más allá de los sindicatos como sociedad, un punto importante para trabajar y tratar de reducir, ¿no? Entonces, la compañera nos ha dicho que de esos 12 millones de trabajadores que están, digamos, laborando sin planilla, en el contexto de la economía general, tenemos otro grupo, un grupo de más o menos 1.500.000 trabajadores que estamos trabajando en el sector público, a través de los diferentes regímenes, ¿no? El 728, el CAS, el reciente Servir, los regímenes especiales de la ley del trabajo médico, el tema vinculado a la ley del profesorado, en fin, el Estado peruano sigue siendo un empleador importante en el Perú. Pero este empleador tiene ciertas características. Está básicamente asignada por la inestabilidad política, ¿no es cierto? Y esta inestabilidad política que da que en cierto breve espacio de tiempo hemos tenido como hasta 5 presidentes, esto se traduce también en interpretaciones erráticas que suelen tener las diferentes entidades sobre el tema del empleo público, ¿no? Ha acotado bien la compañera Nancy en el sentido que servir más que una institución, digamos, que podría estar guiada por interpretaciones de defensa de los derechos laborales o en todo caso de los derechos de promoción del empleo, tiene interpretaciones muchas veces sesgadas hacia el interés de las entidades, confunde el interés de la administración con el interés público, ¿no? No se puede concebir una actuación estatal sin la defensa de los intereses públicos representados por el cumplimiento, por ejemplo, de normas laborales, ¿no? Entonces tenemos esa característica y cómo formar
sindicatos cómo actuar, cómo hacer que actúen adecuada y eficientemente en este contexto. Y hablo de contexto general porque no solamente estamos hablando del tema laboral, el tema político, el tema de la sociedad peruana y la crisis de representación. Crisis de representación que no solamente abarca a los partidos políticos de alcance nacional, abarca también a los movimientos regionales que, por ejemplo, logran ser gobiernos regionales cada cierto tiempo. Y esta crisis de representación no solamente es política, habla, por ejemplo, también de la pérdida de influencia social que tienen los colegios profesionales. ¿Cierto? Ustedes pueden ver y apreciar prácticamente diariamente las suertes de controversia que existe entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, entre, digamos, los fiscales de cierta categoría con el fiscal de la Nación y nosotros que estamos en el medio de los abogados, digamos, en este medio, recordábamos cuando hace poco o hace algún tiempo, los comunicados del Colegio de Abogados de Lima tenían cierto peso y cierto elemento ordenador de muchos temas o discusiones en el ámbito jurídico, ¿no es cierto? La crisis de representación también alcanza a los sindicatos, evidentemente. Vamos a ver en unas diapositivas posteriores el bajo nivel de afiliación de los trabajadores estatales a los respectivos sindicatos de muchas entidades, ¿no? Entonces, ahí también tenemos un tema de contexto general que nos mueve a ser bastante cuidadosos y creativos para que las personas vuelvan a creer en estas instancias, en estos instrumentos de intermediación que muchas veces se basan en la conjunción de esfuerzos. La unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Pero esa unidad requiere la constitución de ciertos organismos que muchas veces en el Perú todavía están desacreditados. Entonces, ¿cómo hacemos para que digamos, nuestra base de representación crezca y sobre todo crea no solamente en los dirigentes, sino en la institución sindical? Otro tema que también se advierte es una alta litigiosidad en la sociedad peruana. Nosotros vemos que son muy pocos aquellos sindicatos estatales que llegan de alguna manera a acuerdos con sus empleadores a través de la negociación colectiva. Y vemos empleadores que tienen la práctica algo así como no vamos a llegar a acuerdo, pero en todo caso, si el tribunal arbitral o si la Corte Superior te da la razón, bueno, acataremos lo que se determine. Sí, pues, eso también es una característica de nuestra sociedad. Por ejemplo, el año 2022 se tenía cerca de 2.869.000 juicios pendientes de resolver en el Poder Judicial. Y solo ese año ingresaron 1.955.000 causas nuevas, haciendo un total que el 2022 el Poder Judicial tuviera 4.824.000 casos. Algo de esa litigiosidad, algo de esa característica que impide a las personas llegar a niveles razonables de acuerdo a través de la conciliación o a través de un amigable componedor o a través, digamos, de algunos mecanismos alternativos de solución de conflictos, también incide en la reducida práctica, en el reducido número de acuerdos que podemos llegar con nuestros correspondientes empleadores. La siguiente, por favor. Entonces, y aquí nos plantea, bajo este contexto, bajo estas características que tiene nuestro país, el hecho de cómo realizan sus acciones los sindicatos. El sindicato tiene varias tareas, evidentemente internas y externas. Aquí nos vamos a concentrar un poco en las externas. Las internas, evidentemente, tienen que ver con el hecho de dar un adecuado asesoramiento a sus afiliados, con el hecho de promover su fortalecimiento, con el hecho de conseguir resultados tangibles, ¿no es cierto? Con el hecho también de ser como ha recordado la compañera Elisa, una escuela de democracia, una escuela de, digamos, solución pacífica y que aporte a la convivencia civilizada de las personas. ¿Cuál es el camino? ¿En qué ámbito se desarrolla
el sindicato? La negociación colectiva básica, la acción política, los cambios normativos, ¿cierto? La negociación colectiva, porque sabemos que en el derecho laboral lo que hacen las leyes es darnos un piso como derecho, ¿no es cierto? A través de la negociación colectiva se puede conseguir mayores beneficios para los trabajadores y sus familias. Eso es clave. La acción política, evidentemente, no podemos nosotros pretender lograr cambios sustanciales, por ejemplo, en régimen CAS, si es que no hay una actuación del Congreso en ese sentido, ¿no es cierto? La compañera Nancy nos ha recordado esa famosa ley que se dictó en el mes de, parece ser, si mal no recuerdo, marzo 2021, pero los antecedentes se dieron en plena pandemia, ¿no es cierto? Y luego también digamos, iniciativa que hay actualmente de varios sindicatos de que esa fórmula que se logró a través de cierta acción del Congreso para el tema del RENIEC se replique en diversas entidades. Pues bien, todo eso forma parte de la acción política, es decir, no basta a veces los mecanismos de negociación, no bastan los mecanismos procesales que conocemos para conseguir los cambios en determinada situación jurídica. Tenemos y debemos tener una actuación de vinculación con los entes políticos. ¿No es cierto? La negociación colectiva que se da últimamente en el Estado está muy marcada por el reducido campo de acción en los aspectos económicos y eso hace que muchas veces los acuerdos con el Poder Ejecutivo, que es, digamos, que finalmente administra el Estado, no sean, digamos, muy propicios. Entonces, allí nosotros los trabajadores tenemos que volcar nuestra acción de concertación o acción digamos, de influencia a través de la acción política del Congreso, ¿no? Entonces, otro ámbito de acción del sindicato son las acciones judiciales y constitucionales. Recuerden ustedes que, y como vamos a ver en determinados momentos, hay cierto disco rayado en muchos funcionarios públicos que se escudan en las disposiciones presupuestales para efectos de reducir o negar alguna mejora en el ámbito, por ejemplo, hasta de las condiciones económicas, condiciones de trabajo no económicas, ¿no es cierto? Entonces, pero esto es a nivel de los funcionarios, no es necesariamente el entendimiento que tienen los árbitros o los jueces de las diversas cortes sobre la trascendencia de los derechos laborales. Afortunadamente tenemos la posibilidad de ir digamos, a la tutela jurisdiccional a efectos de que se reconozcan ciertos derechos individuales o colectivos de trabajo, ¿no? Y lo otro definitivamente que también es importante actuación y que nos ha señalado la compañera Nancy, la presión legal y mediática, ¿no? Las veladas, los plantones, las huelgas, las paralizaciones, que también son mecanismos reconocidos en nuestra legislación, ¿no? Ahora bien, esto, como ustedes pueden ver, es un cúmulo de acciones en las cuales los sindicatos nos tenemos que desarrollar y también desarrollar las capacidades suficientes para lograr a negociaciones colectivas que puedan beneficiar a los trabajadores y sus familias, para lograr el cambio normativo, para lograr el adecuado éxito judicial o en todo caso para lograr, digamos, una adecuada presión para efectos de que se cumplan, por ejemplo, los laudos emitidos, ¿no? Entonces, en estos ámbitos de acción, los sindicatos tienen que tener una adecuada preparación, formar los cuadros correspondientes a efectos que puedan negociar transparentemente y con honestidad y con firmeza, lograr una acción política eficaz, saber de qué modo se puede sustentar mejor los proyectos de normas, acudir adecuadamente representados a los tribunales y sobre todo también, como ha recordado la compañera Nancy, que la lucha ahora también se da en los campos digitales, ¿no es cierto? Entonces, es todo un tema que nosotros como sindicatos tenemos que desarrollar capacidades, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo,
Y solamente para tratar unos temas, no quiero cansarlos con temas que muchos de ustedes ya pueden haber escuchado y ser recurrentes. Los temas vinculados al presupuesto público, la importancia para el sindicato de los medios, la sindicalización en el sector público, desarrollo de capacidades y crisis de representación, y cómo vemos el tema de las confederaciones. El tema del presupuesto público. Cuando se negocia colectivamente, muchos funcionarios de nuestras diversas entidades se escudan en las disposiciones presupuestarias que tienen las correspondientes leyes de presupuesto, ¿no es cierto? Entonces tenemos, en la siguiente diapositiva, por favor, tenemos que, por ejemplo, en recientes negociaciones, las entidades se niegan a negociar condiciones de trabajo de carácter económico con incidencia presupuestaria. Pero finalmente, todo tiene un contenido económico. El uniforme que te da la entidad tiene un contenido económico. El plan de desarrollo de las personas, que son el conjunto de cursos, el conjunto de actividades destinadas a formar a los trabajadores, tiene contenido económico. Digamos, el programa de vacaciones útiles tiene un contenido económico. En realidad, lo que aquí se pretende a través de esta argumentación es vaciar de contenido muchas veces el hecho mismo de la negociación colectiva, ¿no? Entonces, lo que se nota es una fuerte, digamos, incidencia entre el respeto a los derechos fundamentales, incluido el derecho laboral, versus las disposiciones presupuestarias que no se ha decantado digamos, en soluciones óptimas desde el punto de vista de los trabajadores, habida cuenta que la negociación colectiva muchas veces es un, es un mero trámite a efectos luego llegar al arbitraje o a la sentencia judicial correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Si bien es cierto, como decía hace unos instantes, que este escudo de razones presupuestarias está permanentemente presente en aquellos funcionarios que negocian. Afortunadamente, y ya este es un tema ya de pronunciamientos recurrentes en diversas salas laborales y en la Corte Suprema, que incluso al Tribunal Constitucional, que las disposiciones presupuestarias no pueden ser de alguna manera limitantes para el establecimiento de reconocimiento de derechos laborales. Ya en la siguiente diapositiva, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de cómo el Tribunal Constitucional ha señalado, ahí hay un pequeño error, Tribunal Arbitral Constitucional, no, es un Tribunal Constitucional, en el sentido de que a través de las disposiciones presupuestarias no se puede finalmente vaciar de contenido el hecho de la propia negociación, ¿no es cierto? El presupuesto no es un fin en sí mismo. El presupuesto es un medio que tiene el Estado para la realización de sus propósitos, de sus objetivos. Entonces, no podemos nosotros, desde el punto de vista de los sindicatos, aceptar pacíficamente estas argumentaciones que se tiene en las negociaciones colectivas. Aquí lo que tenemos que hacer es respetuosamente manifestar nuestra discrepancia y eventualmente dejar sentada la posición en las respectivas actas de negociación, que iremos a solicitar digamos, el amparo digamos, que franquea la ley a través del arbitraje y del Poder Judicial en estos temas, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros como sindicato ya tenemos cierta experiencia al acudir a instancias judiciales exitosas, ¿no? En los arbitrajes que hemos participado, hemos tenido arbitrajes por unanimidad. Hemos tenido laudos arbitrales por unanimidad en el sentido que hasta los árbitros designados por la entidad han, digamos, reconocido la importancia de tener en su momento, cuando se podía, incremento remuneratorio, de tener bonificaciones por movilidad, bonificaciones por alimentación y también la célebre bonificación por cierre de pliego. Y ha sido por unanimidad.
por unanimidad también hemos conseguido que estos laudos arbitrales se ratifiquen en el Poder Judicial a través de sendas resoluciones de la Corte Superior y de la Corte Suprema. Pero no todos los sindicatos tienen estas posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, litigar en los ámbitos arbitrales y los ámbitos de la Corte Suprema suele tener un costo a veces que no todos los sindicatos pueden sufragar. Entonces es importante nosotros desde la acción sindical hacer que estas, digamos, consideraciones que tienen los árbitros y los jueces sean de alguna manera también trasladados a las instancias de negociación correspondiente con las entidades. Y para esto yo creo que también es importante desarrollar con nuestros respectivos abogados qué mecanismos se pueden utilizar para efectos de, digamos, sensibilizar aún más a los funcionarios que llevan a cabo estas negociaciones colectivas, representando a los trabajadores, ¿no? Eh, y se me ocurre de repente los temas vinculados a poner en conocimiento de ciertas conductas del órgano de control institucional, de poner en conocimiento del colegio profesional al que pertenece el funcionario público, de ciertas actitudes reñidas con el cumplimiento de la ley. En fin, este es un tema que de repente ya no como sindicatos, sino ya como federaciones tenemos que afrontar de una manera más seria y más firme, ¿no? El siguiente punto que quería tocar con ustedes es lo que la compañera también ha señalado, la vinculación que deben tener los sindicatos con el poder político. De pronto, los sindicatos, como instancia de base, estamos más vinculados al quehacer diario, al cuestionamiento, por ejemplo, de condiciones en diferentes directivas, sean estas de flexibilidad horaria, sea de asistencia, de subsidios, en fin, esa es la tarea del sindicato, la negociación colectiva descentralizada, lograr mayores beneficios para sus afiliados, ¿no es cierto? Pero cuando uno va desarrollando su labor sindical, va logrando apreciar con mayor nitidez, con mayor claridad, que hay espacios en donde los sindicatos nos quedamos cortos y es importante acudir a lograr organizaciones de mayor nivel y que también están previstas en la ley. Las federaciones y las confederaciones. Precisamente la compañera Nancy nos recordaba que ella es dirigente de una federación y como tal tiene de pronto mayor acceso, mayor posibilidad de llegada a los medios de comunicación y al poder político, evidentemente, ¿no? No es lo mismo llegar con un proyecto de ley a un congresista representando a 500 trabajadores de un sindicato que representando a 5.000 de una federación. Evidentemente, los votos cuentan en una democracia. Los votos cuentan digamos, en un acto de presión política. Entonces, es importante saber vincularnos con el poder político, sobre todo con el Congreso, con nuestros representantes, a efectos de defender aspectos vinculados a la negociación colectiva, la participación en la elaboración de las leyes y la promoción de políticas públicas. Por ejemplo, ustedes se acuerdan ese decreto un decreto que salió más o menos en el mes de enero 2020, con ocasión de la presidencia del ingeniero Vizcarra, por la cual incluso los laudos emitidos, digamos, eran objeto de suspensión en su ejecución, ¿no es cierto? Entonces, ya no estamos hablando aquí digamos, de la negociación que tienes con tu empleador. No estamos hablando aquí de un acto de conciliación, estás hablando ya de un laudo emitido que era objeto de suspensión en su, digamos, ejecución económica. Afortunadamente, el Congreso de esa época, digamos que al año siguiente, el Congreso pudo derogar digamos, disposición, esta norma que evidentemente atentaba contra el producto de una negociación colectiva, ¿no es cierto? Entonces, si no teníamos esta vinculación con el poder político, el poder ejecutivo jamás
iba a retrotraer o a derogar su propio decreto, ¿no es cierto? Entonces, es importante confiar en la acción propia, es importante confiar en la acción confederada de los afiliados, pero también no debemos perder de vista esta vinculación con el poder político, básicamente el Congreso. Entonces, ¿qué buscan los sindicatos? Los sindicatos se convierten en una suerte de actores buscando influenciar en la toma de decisiones para mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores. Y tenemos claros ejemplos. El pase CAS a régimen 28 de RENIEC y de salud, evidentemente. Son regímenes distintos. La protección que se tiene, por ejemplo, para el despido arbitrario en 728 es mucho más intensa que en cualquier otro régimen, ¿no es cierto? La crítica que se hace al régimen servir, más allá de digamos, los beneficios que puedan tener las personas que accedan, es que no brinda una adecuada protección a la salida, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de que, eh, digamos, aquellas decisiones que se tomen sobre por ejemplo, con la desvinculación de un trabajador que pertenece al régimen servir, no pasaría por el análisis de un juez laboral, sino de un contencioso administrativo, ya tenemos ya digamos, un empase de origen, ¿no es cierto? Evidentemente, el hecho de acudir a una corte laboral, el hecho de acudir a una sala especializada, eh, digamos, en estos temas, nos brinda también la protección de que por lo menos nuestros argumentos van a tratar de ser entendidos, ¿no? El siguiente tema, por ejemplo, y la siguiente diapositiva, por favor, tenemos también algo más de la vinculación, digamos, con el tema político. Por ejemplo, cuando se dictan normas que restringen, eh, o intervencionistas en materia de derechos colectivos, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros tenemos la necesidad de tomar acción, como ha dicho la compañera Nancy, de acudir a otros estamentos del poder a efectos de tratar de cambiar esta situación, ¿no? Y como señala el doctor Blancas justamente, en la siguiente diapositiva, por favor. em, Muchas veces se trata de atentar contra la libertad sindical. Bueno, la libertad sindical no solamente es la libertad que tiene el trabajador para poder afiliarse o desafiliarse de una organización sindical. Básicamente es la garantía de actuación que reciben sus representantes o en todo caso los dirigentes, ¿no es cierto? Entonces, el reconocimiento a la libertad sindical, como dice Blanca Bustamante, es un derecho fundamental que ha sido producto de una larga lucha librada por los trabajadores de los orígenes mismos del Estado liberal, que inicialmente la negó, la persiguió y la sancionó. Sin luchas no hay victorias, dice un conocido eslogan que ciertamente repetimos en muchas jornadas y manifestaciones, pero esa es la verdad. O sea, digamos, si no queremos utilizar la palabra lucha, podríamos decir la brega, podríamos decir el camino por la consecución de derechos no es un camino pacífico, ¿no es cierto? Y como hemos visto al inicio de la conversación, tenemos un ámbito de acción bastante amplio: negociación colectiva, acción política, acción mediática, acción judicial, acción constitucional, y tenemos que estar preparados para la actuación en todos estos ámbitos, ¿no? Otro punto importante es qué tanto estas organizaciones que tienen que ver con la intermediación de intereses colectivos, es decir, yo acudo a un estamento intermedio a efectos de que me represente para que el poder político de turno, o en todo caso, el poder económico de turno, pueda escucharme, qué tanto, qué tanto cala en el Estado peruano. Acá tenemos unos datos que vienen de servir sobre el tema de la sindicalización en el sector público al 2018. Y ustedes pueden ver que desde el 2008 al 2018 básicamente se ha mantenido en un 15-16% de trabajadores, ¿no es cierto? Tenemos en estos, creo que después de pandemia sí tenemos, me parece, un ligero incremento de la actividad sindical, en la formación de sindicatos, ¿no? Pero esto, digamos, es un hecho reciente. No sé si al 2020,
2025, esta cifra podría estar en 17, 18% de trabajadores que laboran en una entidad estatal y que se encuentran sindicalizados, pero definitivamente la gran mayoría de trabajadores todavía no lo está. Entonces nosotros tenemos que aquí un trabajo interno de afianzar nuestra credibilidad, afianzar nuestra presencia, afianzar también los logros para que se pueda de alguna manera ampliar esta cifra que a todas luces es bastante reducida. Recuerden ustedes que, por ejemplo, si un sindicato no logra la mayoría, los beneficios o los eventuales beneficios que se obtengan en una negociación solamente van a estar circunscritos a sus afiliados, ¿cierto? Entonces, este es un tema que todavía tenemos que ampliar y tarea pendiente para todos aquellos que tienen interés, digamos, en fortalecer la presencia sindical, ¿no es cierto? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a poder apreciar que no obstante, este pequeño número reducido de personas que están afiliadas a los sindicatos, se ha podido evidenciar ciertos logros, ¿no? Lo que más que nada en aquellas condiciones no económicas, digamos, ¿no? Bonificaciones por uniforme, escolaridad, cierre de pliego, refrigerio, fallecimiento del trabajador o de su familia, ¿no? O sea, son cosas que de origen no estaban necesariamente en las leyes, pero que como vemos, solamente beneficiarían a los sindicatos o aquellas personas que estarían afiliadas a un sindicato, ¿no es cierto? Entonces, pese a esos pequeños logros, pese a esas evidencias, todavía tenemos un gran número de trabajadores que laboran en el Estado que no están sindicalizados y nosotros tenemos que, de alguna manera, como dirigentes, propiciar un mayor conocimiento, propiciar una mayor cercanía con este tipo de temas a la digamos, diferentes bases y trabajadores que tenemos en las entidades públicas, ¿no? Se dice que alrededor del 13% de las entidades públicas vienen suscribiendo acuerdos de negociación colectiva con sus respectivas organizaciones sindicales. Claro, el 13% de entidades públicas tienen acuerdo, y eso celebramos, pero un 87% no lo tiene. ¿Y qué significaría? Que el 87% de sindicatos tendrían que ir al arbitraje o tendrían que ir al Poder Judicial. Eso es un tema que nos plantea también un trabajo que debemos nosotros tener ya presente cuando se constituyan las federaciones y confederaciones. Normalmente, eh, bueno, no tenemos un número amplio de abogados laboralistas que, por ejemplo, estén muy, digamos, metidos en estos temas de la negociación colectiva. Entonces, eso nos plantea, a partir del desarrollo de las federaciones, desarrollar nuestras capacidades para que podamos, de alguna manera, ayudar también a aquellos sindicatos que, por ejemplo, no pueden sufragar los costos que implica ir al arbitraje o ir al Poder Judicial, ¿no es cierto? Esta es una tarea que la solidaridad sindical nos empuja a realizar. Aquellos sindicatos que tenemos algún recorrido en este ámbito de la negociación colectiva, podríamos de alguna manera constituirnos en un elemento de apoyo, constituirnos en un elemento de asesoramiento de aquellos sindicatos que aún les falta recorrer estos caminos, ¿no? Entonces, es un tema que nosotros como sindicalistas, nosotros como dirigentes, tenemos que de alguna manera propiciar y desarrollar, ¿no? En la siguiente, por favor. Y aquí está lo que señalábamos. Otro reto es el desarrollo de capacidades. Como ustedes ven, definitivamente una persona que negocia de repente debería tener unas cualidades o debería tener unas capacidades distintas de aquel que recurre a los medios o de aquel que está
digamos, el que tiene que coordinar la movilización o coordinar la sustentación ante los asesores en el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, hay que capacitar a los trabajadores, hay que capacitar en diversas materias. La defensa técnica del sindicato tiene que ser una tarea primordial de los dirigentes. Y cuando hablo de defensa técnica, recuerden ustedes que el tema del sindicalismo en el sector estatal está de alguna manera también vinculado a temas, a quién se recurre. ¿Cuándo se recurre a SUNAFIL? ¿Cuándo se recurre a Servir? ¿Cuándo recurro al Ministerio de Trabajo? ¿Cuándo recurro al árbitro? ¿Cuándo recurro a la Corte? ¿Cuándo recurro a la Corte Suprema? ¿Se dan cuenta? Entonces, esos temas no son producto de una, digamos, actuación voluntarista, de una actuación, digamos, signada por el afán simplemente de hacer. Hay que hacer las cosas de modo eficiente, hay que hacer las cosas de modo responsable. Evidentemente, digamos, una posibilidad de mayor credibilidad en los sindicatos es cuando se logren resultados positivos, ¿no es cierto? Entonces, hay que capacitar a los trabajadores que tengan no solamente la posibilidad de de primer término responder adecuadamente al cuestionamiento de su jefe directo, sino también de alguna manera tener la conciencia suficiente de lo que podría significar por ejemplo, estar en un proceso disciplinario, estar en una denuncia de hostigamiento, ¿no es cierto? Todos esos temas tienen que de alguna manera ser objeto de parte del sindicato, de propiciar una especie de educación, no solamente laboral, sino también sindical, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema importante, este es un tema que nosotros tenemos que de alguna manera propiciar, no solamente con los mecanismos legales, sino también los mecanismos de coordinación entre sindicatos. Nosotros estamos dando un paso importante con los sindicatos de los organismos reguladores de formar una federación, pero no solamente es el afán de tener una representación de mayor grado, también nos mueve el hecho de compartir experiencia, también nos mueve el hecho de compartir resultados, ¿no es cierto? Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros desde nuestra posición de trabajadores es que tenemos una doble vinculación. Por un lado, el servicio público. Evidentemente, los ciudadanos esperan mucho de nosotros que somos trabajadores del Estado, ¿no es cierto? El Estado peruano tiene que dar resultados en diversos ámbitos, en los ámbitos sociales, en los ámbitos de educación, en los ámbitos de seguridad, en el ámbito digamos, de salud y definitivamente en el ámbito de los servicios públicos. Nosotros, los trabajadores que estamos vinculados al servicio, a la prestación del servicio público, en realidad estamos vinculados con una actividad que está presente en la vida diaria de las personas, ¿no es cierto? Entonces, con mayor razón, tenemos que tener responsabilidad en esa parte de la vinculación como trabajador estatal. Pero también la vinculación del sindicato y como trabajador tenemos una vinculación más cercana, que es que con nuestras familias. A partir de nuestra posición de trabajadores tenemos, digamos, la tarea de hacer que nuestro trabajo también contribuya al crecimiento de las familias a través de estos mecanismos, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, en el actual pliego de reclamos que hemos presentado ante nuestro empleador, estamos pidiendo que las vacaciones útiles, por ejemplo, sean también, digamos, implementadas para los hijos de los trabajadores del régimen CAS. ¿No es cierto? Parece una circunstancia, digamos, eh, digamos, anecdótica en pleno siglo XXI de estar discutiendo si el niño que es hijo de un CAS tiene el suficiente derecho para estar en un programa de vacaciones útiles de una entidad estatal. Pero así están las cosas, ¿no? Es un tema que está en estudio, pero tenemos que, vean ustedes, todo el camino que tendríamos que recorrer para lograr reconocer esto. Si es que no logramos un acuerdo en la negociación colectiva, tendríamos que llevar al árbitro o eventualmente el juez de la Corte Superior o un juez de la Corte Suprema debería de alguna manera reconocer la viabilidad de este derecho, ¿no? Entonces, he allí la tarea que tenemos para desarrollar capacidades.
¿no? Y la siguiente es un poco recordar la crisis de representación en el Perú. Definitivamente hay una tasa de afiliación todavía muy pequeña. Se trata de debilitar bastante la negociación colectiva a través de argumentos o pretextos de orden presupuestal, ¿no? Y como ha dicho la compañera Nancy, también hay errores propios en nuestras organizaciones sindicales que hacen que las personas, los trabajadores se alejen, ¿no? El hecho de no cumplir con los estatutos, el hecho de no rendir cuentas, el hecho de no dar decisiones transparentes, el hecho de no informar sobre el movimiento económico que tiene el sindicato, el hecho de la perpetuación en los cargos, ¿no es cierto? También hace que esta crisis en estricto permanezca o se amplíe, ¿no? Entonces, pero no obstante este viento en contra, nosotros tenemos que de alguna manera hacer una suerte de evangelización. ¿En qué consiste esto? Definitivamente un instrumento contra la desigualdad es el sindicato. ¿No es cierto? La protección y defensa de los intereses de los trabajadores excede más allá de su posibilidad individual, ¿no es cierto? Y definitivamente la acción concertada, la conjunción de esfuerzos hace que, por ejemplo, se logren situaciones que van más allá de las contempladas en las leyes, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que queríamos compartir. En cuanto a la articulación, como hemos dicho en la siguiente diapositiva, vamos a ver que el derecho colectivo no solamente se agota en reconocer la posibilidad que tiene un trabajador de afiliarse o desafiliarse a un sindicato. También nuestras leyes consideran la formación de organizaciones sindicales de mayor nivel, la federación y una confederación, ¿cierto? Que tienen mayor, muchas veces, presencia. Quienes negocian digamos, en estas actividades de negociación centralizada a nombre de los trabajadores son las centrales sindicales, digamos, ya reconocidas, ¿no? La CGTP, la CTP, que más allá de sus diferencias, más allá de sus vinculaciones políticas conocidas, la CGTP vinculada a la izquierda, digamos, histórica en el Perú, la CTP vinculada al partido aprista, la CITE y otras confederaciones de larga data, son organizaciones de mayor nivel que tienen los trabajadores, ¿no? Nosotros, a nivel de organismo regulador, estamos tratando de conciliar criterios a efectos que estas experiencias y estas, digamos, vicisitudes del trabajo sindical nos llevan a la idea de formar una especie de federación. Y aquí tenemos en la siguiente diapositiva, por ejemplo, lo que señalé muy brevemente, estas organizaciones, ¿no? En primer grado y en primer término está el sindicato. El sindicato muchas veces tiene que ver con el día a día, tiene que ver con la relación laboral directa con el empleador, tiene que ver también con el cuestionamiento de ciertas directivas, de ciertas políticas internas y básicamente la mayor actuación que tiene es en la negociación colectiva. Pero, como sabemos los trabajadores por experiencia propia, la negociación colectiva es un espacio acotado y se plantean otros ámbitos. Y para estos otros ámbitos, la ley reconoce otro tipo de organizaciones, como por ejemplo las federaciones y confederaciones. Y por último, las organizaciones sindicales internacionales que tienen que ver ya con políticas internacionales y que son las que muchas veces promueven muchos de los convenios que vienen luego a ser reconocidos por la OIT, ¿cierto? Entonces, en nuestro ámbito, en nuestro punto de acción, tenemos lo que hemos llamado la Federación Nacional de Sindicatos de Organismos Reguladores, que es la FENASOR, que está en la siguiente diapositiva, ¿no es cierto? Y que básicamente está constituida por aquellos sindicatos que representan a los trabajadores de los organismos reguladores. Nos anima el camino que, por ejemplo, dirigentes como Nancy han recorrido y han podido obtener para sus respectivos trabajadores, ¿cierto? Nos anima el hecho de que tenemos algunos logros en nuestros respectivos sindicatos, pero también limitaciones de acción. Evidentemente, nosotros hemos ya validado nuestra experiencia en el primer nivel. Queremos ahora, con esta conjunción de esfuerzos, llegar a esta federación.
y a partir de allí lograr mayores, digamos, logros para nuestros afiliados y también para los trabajadores en general. A esta fecha, por ejemplo, el sindicato de los IPTEL ya es un sindicato mayoritario y eventualmente los acuerdos que se arriben en una negociación colectiva o las disposiciones o cláusulas, o perdón, las disposiciones que puedan obtenerse a través de un laudo o en todo caso las decisiones de la Corte en principio beneficiarían a todos los trabajadores y no solamente los afiliados. Un poco esto es lo que hemos querido compartir con ustedes de nuestra experiencia y lo que creemos que son actividades necesarias a efectos de lograr una adecuada articulación, una adecuada consecución de resultados positivos desde los sindicatos y desde la acción sindical. Nuevamente mi reconocimiento a los organizadores de este evento y quedo para las preguntas que tengan a bien. Muchas gracias. Muchas gracias a Gustavo Torres Linares, secretario general del Sindicato de Trabajadores de OCIPTEL, Citra OCIPTEL, por esta intervención. Estamos agradecidos con su participación y de igual manera le vamos a trasladar una pregunta para que no nos gane el tiempo y entrar al segundo bloque final. En un regulador como OCIPTEL y considerando el tiempo de existencia de Citra OCIPTEL, ¿cómo han gestionado las relaciones entre los funcionarios de la entidad y el sindicato? ¿Cómo ha sido el desarrollo de las relaciones laborales en OCIPTEL? Muchas gracias. Miren, este, la, la, la- este, el ámbito laboral no es un ámbito necesariamente pacífico, ¿ya? Eh, no necesariamente por circunstancias que se dan en el trato de las personas, sino incluso hasta en interpretaciones jurídicas, ¿ya? Nosotros somos una entidad relativamente reciente, tenemos 7 años de existencia, pero en estos 7 años tenemos 2 laudos ejecutados. Y, a ver, tenemos 2 laudos ejecutados que han sido validados por la Corte Superior en su momento y la Corte Suprema. Pero también, estimados, conocemos de algunos otros sindicatos que tienen inclusive laudos emitidos en años bastante, digamos, ya espaciados en el tiempo, 2017, por ejemplo, y que aún no son objeto de ejecución. Entonces, mucho tiene que ver no solamente el tema judicial, el tema arbitral, sino también la decisión institucional de cumplir con los laudos. Y aquí yo creo que como parte del desarrollo de capacidades, y yo creo que es un camino que los sindicatos no han explorado, es, digamos, qué caminos tenemos para recurrir cuando se identifica quién es el funcionario que está obstinado en no cumplir un laudo o no cumplir una sentencia judicial. ¿Qué caminos hay? ¿Solamente los caminos laborales? ¿Solamente hay los temas civiles y de perjuicio? ¿O también hay ámbitos penales y de responsabilidad? Entonces, ese es un tema que de repente como federaciones nosotros tenemos que empezar a, de alguna manera, así como hemos propiciado el establecimiento de normas que reconocen regímenes de mayor protección para los trabajadores, es decir, del CAS al 728, también deberíamos empezar a conversar sobre estos mecanismos que hagan que la negociación colectiva efectivamente fluya, ¿no? Ese es un tema. El otro tema, también ha sido tema de continuo aprendizaje. No obstante que teníamos ya la sentencia digamos, de la casación en la Corte Suprema, era el tema de la ejecución. Y en la ejecución, pues evidentemente no solamente es un tema de la entidad, también tenemos de alguna manera, que como entidad estatal, estar a resultas del procedimiento administrativo ante el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que tiene al interior de su, digamos, de su organización, la famosa Dirección Fiscal de Recursos Humanos o algo así, que es la que es el área del Ministerio de Economía que opina prioritariamente de estos temas, pero ya en la ejecución de los laudos. Allí nosotros tuvimos a bien reunirnos virtualmente con la propia directora de aquella época, establecimos una especie de petit comité
del sindicato que estuviera permanentemente fastidiando ahí cómo va la ejecución. Se logró una opinión positiva, luego una opinión de otra área y luego se estuvo expedito para la ejecución, ¿cierto? Punto número 2. Otro punto también que nosotros hemos visto que no obstante que estamos consiguiendo éxitos en lo que es el laudo a nivel de corte, hay temas que necesariamente pasan por la acción, digamos, concertada con otros reguladores, a efectos, por ejemplo, qué posibilidad existiría de mejorar o en todo caso, propiciar que la escala salarial del año 2013 que está vigente pueda ampliarse, digamos, o la remuneración de los trabajadores, qué tanta posibilidad existe que se mueva dentro de los límites de esa escala. ¿No es cierto? Entonces, eso escapa, por ejemplo, necesariamente a una negociación colectiva. Ya es necesario otro tipo de acción. Y nosotros también hemos tenido ya más a nivel interno, hemos tenido temas vinculados ¿recuerdan ustedes esta ley que trataba de el famoso fortalecimiento de la Contraloría General de la República, ¿no es cierto? Una ley bastante curiosa. No obstante, reconocemos el importante y valioso aporte de los congresistas. También hay leyes que definitivamente nosotros, en nuestra posición de trabajadores, nos quedamos a medio camino tratando de entenderlas. Por ejemplo, esta ley del fortalecimiento de la Contraloría tomaba las plazas, pero no a las personas que ocupaban estas posiciones. Entonces ahí quedaba el tema, ¿y qué pasa con estos funcionarios? ¿Qué pasa con estos trabajadores que en su momento ingresaron por un concurso, tienen vinculación con la entidad y pertenecen al régimen laboral del 728? Porque la ley de fortalecimiento de la Contraloría, en modo alguno, para nosotros era causal de desvinculación, ¿no? O sea, la implementación de la ley no puede ser tomada como una causal de desvinculación. En su momento, la entidad recurrió al, digamos, al órgano rector, a la Contraloría. Las respuestas no eran claras. Nosotros tuvimos una acción bastante firme y fuerte de defensa de la posición de estos trabajadores y se logró como ya se estaba haciendo en otras entidades, que los trabajadores que pertenecían al OSI de esa época sean reincorporados según sus calificaciones, según sus estudios, según su experiencia en distintas áreas de nuestra entidad, ¿no? Entonces ahí tenemos también una acción que hemos logrado, ¿no? Día a día se plantean situaciones, un tema que tenemos ahora es una suerte de, digamos, apreciación distinta de lo que quiere hacer la entidad con relación a nuestras sedes de provincia, y ahí todavía estamos generando espacios de diálogo. Entonces, evidentemente, hay acciones que están en el día a día, que son cotidianas, hay acciones judiciales, hay acciones ante sede arbitral, y hay acciones como estas que estamos tratando de compartir experiencia a nivel de los distintos sindicatos, ¿no es cierto? Nosotros vamos a estar presentes en la jornada que se avecina, la jornada que ha manifestado la compañera Nancy, la gran marcha que se quiere realizar el 30 por los derechos de los trabajadores CAS. Ahí estaremos. Nosotros somos un sindicato unitario. Nosotros tenemos según nuestro estatuto, el 2017-2018, fuimos uno de los primeros sindicatos en admitir no solamente a trabajadores del régimen 728, sino también trabajadores CAS, ¿no? Y en esa línea creo que debemos ir, sindicatos unitarios. Claro, evidentemente, hay espacios de mayor mejora en un régimen que otro, pero definitivamente no hay que perder de vista la unidad. Y un poco ese es el tema que podríamos, de alguna manera, exponer para tratar de contestar esa pregunta. Muy gentil, Gustavo Torres Linares, secretario general de Citro Ciptel, por esta intervención. Nos quedan 6 minutos para poder terminar porque se nos va a cerrar la sala, así que les pido en un minuto, antes de dar pase ya a Elisa para que se vaya con las conclusiones, en un minuto para nuestros ponentes, Nancy, una reflexión final para nuestros afiliados que están conectados, por favor, para poder cerrar esta reunión. En un minuto, si fueras tan gentil, para que podamos tener, antes de que se nos cierre la sala, la oportunidad de llevar este mensaje a todos ustedes.
Adelante, Nancy, gracias. En principio, reiterar mi agradecimiento a cada uno de ustedes por la invitación, al compañero que he tenido a bien de disertar con él en este encuentro de compañeros de lucha, digámoslo así. Nos vamos acostumbrando a esos espacios. Solamente invocarles a todos los compañeros presentes, afiliados, a que confíen en sus líderes sindicales. Ustedes son la fuerza para los líderes. Sin ustedes no somos nada. Y solo pedir a Dios que nos bendiga, que nos dé esa fortaleza para seguir fortaleciendo los cimientos de los sindicatos a nivel nacional, regional y local. Sé que lo vamos a poder. Es un sueño, pero todo parte de un gran sueño. Quiero ver a mi Perú con sindicalistas que efectivamente contribuyan en el cambio y el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Nancy. Igual, Gustavo Torres, en un minuto, por favor, mis palabras finales para nuestros afiliados que están escuchando atento tu mensaje. Gracias. Muchas gracias, estimado Iván, Rosa, por esta invitación, compañera Nancy, por haberme permitido compartir con usted esta noche algunas ideas. También a todos los presentes, evidentemente nosotros somos, somos los portadores de vuestras inquietudes. Sin el apoyo de ustedes, evidentemente nosotros no tendríamos mucha, digamos, credibilidad en nuestras propuestas, ¿no? Entonces, este es un tema permanente. El tema del sindicalismo en el Perú no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia y es importante tener estos espacios. Yo les agradezco a ustedes, son un sindicato joven con mucha vitalidad, el sindicato de SUNAS, y que no sea la última vez que nos convoquen a compartir estas ideas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gustavo. Ahora sí, Rosa Elisa Sedano Pozo, nuestra secretaria general, para las palabras de cierre, antes de que se nos cierre la sesión. Adelante, Elisa. Gracias. Bueno, queremos expresarle a nombre de la Junta Directiva nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de nuestros compañeros sindicalizados, al SUTSUNAS, por su participación activa y comprometida en este espacio de reflexión y de construcción colectiva. Gracias, compañeros, por darse ese tiempo. Gracias a nuestros invitados. No será la primera vez. Vamos a seguir con temas más interesantes seguramente. Y sigamos adelante, compañeros. La reflexión final de Nancy, que no importa la cantidad, sino la unión. Somos un puño y tenemos que seguir así, confiando en la junta directiva que está trabajando de la mejor manera y dando el mayor esfuerzo. Gracias y buenas noches. Antes de irnos, abremos la cámara, por favor, para que podamos registrar el evento. Abramos la cámara, por favor. Están todos habilitados para hacerlo. Muchas gracias. Muy gentil. Vamos abriendo la cámara y me ayudan mis compañeros y compañeras a poder indicarme el momento de hacer la foto. Abrimos un instante la cámara, por favor. Muchas gracias. Están abriendo las cámaras para hacer un registro final de la reunión. Me indica Livia, Odelia, está Enrique, Kevin, Tito. Son 4 hojas, por favor esperar, no vayan a cerrar sus cámaras. Primera hoja capturada. Voy por la segunda. Por favor, una sonrisita, todos están muy serios, Dios. Segunda hoja. Voy a la tercera. Me falta la cuarta, la final. Ya tenemos, compañeros, las 4 capturas. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes y será hasta una próxima Muchas gracias. oportunidad. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos el 30. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos el 30. El 30.